Tuya es la gloria, mi Rey. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Gracias a Él por este hermoso día que nos regala. Amén. Siempre que estamos reunidos, la mesa está servida. Hermanos, sabemos cuál es el propósito. Él dijo, hace esto en memoria de mí. Amén. Y es eso lo que vamos a hacer en este mediodía con el favor del Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones porque eso nos enseña a nosotros en cuanto a la comunión que tenemos con Él. Tenemos que estar agradecidos por todo lo que Él está haciendo y hacia dónde nos está llevando. Amén. Como decíamos el día de anoche, hermanos, les recuerdo que el próximo domingo no va a haber culto por las elecciones, se va a hacer culto el día sábado. Y después, entre la semana, las mismas actividades, ya sean los grupos, la oración y bueno, todo lo que se está haciendo se va a hacer normalmente. Lo que no hacemos es la reunión del culto el domingo próximo. Amén. Así que, hermano, esto es por si algún hermano no ha venido para que se lo comuniquemos, porque por ahí vienen y no se pueden hacer ninguna reuniones religiosas por causa de las votaciones. Amén. Y después del domingo que Dios nos ayude. Bendito Dios. Uno más loco que el otro lo que hay que votar. Pero bueno, qué sé yo. Yo, lo personal, no voy a ir. Total, dice que te cobran 500 pesos multa. Después pago la multa y ya está. Sí, nada, esas cosas, mire, los escucha uno, hablan cada cosa, pero nosotros ponemos la confianza en Él. Amén. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que esto no lo arregla ningún político, esto va todo al encuentro con el anticristo. Esto no lo va a arreglar nadie. Y no es porque quisiéramos que esto suceda, porque estamos en el escenario de este mundo, estamos con todos los perjuicios que esto trae, ya sea con la inflación y el aumento de todas las cosas. Pero nosotros no estamos pendientes de esto. Somos peregrinos y extranjeros. Hay un trabajo que debemos hacer y volamos a las moradas eternas y que le vean ellos la cara al anticristo, hermano. Por eso nuestra confianza más que nunca tiene que estar puesta en Él. Amén. Hermanos amados, así de pie como estamos, le invito por favor que tome su Biblia. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer todos juntos este capítulo 6, verso 12, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oramos todos juntos al Señor. Vamos. El día de anoche estuvimos viendo cómo a Josué se le instaba, hermano, conforme la responsabilidad que el Señor le había dado, cómo le instaba que fuese valiente. Y después le dice, mira que te mando que seas valiente. Primero era, hermanos amados, una expresión de que él tenía que entender, como decíamos, tenía que repartir tierra en un lugar enemigo, y había que verdaderamente hacer uso y de estar atento a lo que estaba escrito en el libro de la ley para que ellos pudieran ir y tomar esa tierra, hermano, y era el lugar que el Señor había escogido para ellos. Entonces levantó un varón. Siempre el Señor, cuando tiene un plan, un propósito en un determinado lugar, siempre vamos a ver a través de la historia de las Escrituras, mayormente en el Antiguo Testamento, cómo siempre levantaba algún líder. Acá en este versículo 12 que hemos tomado de este capítulo 6, nosotros vemos que habla de la historia de Gedeón. También es una historia, como podríamos decir nosotros, que es conocida entre nosotros.
Pero lo que queremos recalcar con este versículo de la Escritura, y como decíamos el día de anoche, una continuación de aquellos que habíamos mencionado, aquel se le dijo que fuese valiente y después le dijo, mira que te mando, ¿entiende? Que fuese realmente valiente. Pero acá vemos nosotros una expresión diferente. Dice que él estaba zarandeando el trigo, dice el verso 11. ¿Para qué? Para esconderlo de los marianitas, que había guerra, que el Señor los había entregado en manos de los marianitas por 7 años, porque era otro periodo en lo cual, hermano, ellos no estaban bien delante de los ojos del Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Lo entregaba a través de los enemigos, y esto le traía ruina, le traía hambre y cuánta necesidad al pueblo de Israel. O sea, Dios siempre ha tratado con su pueblo. Amén. Hoy miramos que pasa lo mismo, pero es algo espiritual, no es algo físico, como pasaba en la antigüedad, que venía y le arrasaban con lo que sembraban, con los animales que criaban, y esto le traía hambre y todo. Pero hoy miramos en este tiempo qué es lo que sucede en el cristiano, que no obedece a lo que se le va enseñando, hermano, cómo está espiritualmente. Y vemos que en su andar hay algo que no se puede ocultar, porque es Dios tratando con aquel o aquella que verdaderamente no hace uso en obediencia de todo lo que se le enseña. Entonces miramos aquí que en medio de todo esto había alguien como este Gedeón, y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y qué le dice? Varón esforzado y valiente. Acá ya vemos que no le dice, mira que te mando, mira que tenés que serlo. No, acá ya le está hablando a alguien que específicamente en medio de toda la situación que estaba pasando Israel, era alguien valiente. Y de esto es lo que queremos hablar en este día. De esto es lo que tenemos que mencionar, porque no siempre el Señor tiene que mandar o tenga que Él obligar a que alguien sea verdaderamente. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que estamos en una nueva dispensación, que es lo que Él ha manifestado entre nosotros, que nos habla de su gracia. Su gracia bendita, hermano, entendemos que ahora tenemos la capacidad para verdaderamente manifestarnos en estos tiempos decisivos como hijos valientes. Cuando hablamos de valentía, sáquese de su mente, hermano, en cuanto a lo que es humano. No tiene nada que ver la valentía humana con la valentía la cual Dios requiere de cada uno de nosotros. En cuanto a lo que es espiritual, se refiere a hacer uso del oído. ¿Entiende? Yo oigo una palabra, o cualquiera de nosotros oímos una palabra, y por la fe lo atesoramos y lo guardamos acá adentro, y por más problema, por más tentación, lucha o lo que sea que nos pase en nuestras vidas, en nuestro diario andar, eso ya es parte de nosotros. Eso es ser valiente. Eso es guardar, hermanos amados, como estaba guardando este Gedeón, el trigo, que siempre enseñamos que eso representa la palabra. Él guardaba, él atesoraba, él zarandeaba. ¿Vio? La zaranda se usa para que pase lo fino, lo que va a ser usado, y después de sacudirse un rato, ya sea el material, se tira un costadito lo que nos sirve y pasa solamente aquello que se le va a dar un uso. Amén. Entonces tenemos que ver que esto tiene que ver que en medio de todo esto que se le levantaba al pueblo de Israel, había alguien entre ellos que era esforzado y valiente. Hoy tiene que manifestar el Señor dentro de la iglesia verdaderamente, hermano, un pueblo postrero en estos tiempos, sabiendo que se necesita de valentía, porque se va a ir a lugares donde no todos van a aceptar, aún los mismos, aquellos que se llaman cristianos, van a contradecir, van a poner sus argumentos, su manera de mirar las cosas, van a contender, van a cuestionar, y va a generarse muchas situaciones. Entonces va a hacer falta el obrero de la última hora, que vayan con entendimiento, con sabiduría, con una postura espiritual, hermano, en otras palabras, con que haya entendido la vida de Cristo.
que haya aprendido de aquel que dijo: yo soy manso y humilde, que haya tenido relación personal con Él, no por lo que tanto yo en algunos casos a lo largo de los años, sino porque verdaderamente se ha dejado moldear su vida, hermanos amados, por cuanto se le ha dado ese conocimiento, entendiendo de que todo tenía un fin, todo lo que le pudo haber pasado, hermano, que era el resultado, servir al Señor. Y siempre enseñamos que el servicio no puede ser por una mera información, tiene que ser con aquellos que verdaderamente han alcanzado, hermanos, que el Señor los vaya perfeccionando. En otras palabras, que todo lo que hemos oído haya tenido una aceptación. En medio de toda la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, vemos que el ángel no le dijo: mira que te mando a este Gedeón. Hermano, le dice: varón esforzado y valiente. O sea, ¿qué significa? Que en medio de todo lo que a ellos les pasaba, había alguien allá arriba que lo estaba mirando, y le decía que el Señor estaba con él, y él le dijo: pero si el Señor estaría con nosotros, ¿por qué todo esto que nos está pasando? Le dice Gedeón al ángel. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando salieron de Egipto? Ellos sabían por sus antepasados cómo Moisés los había sacado con mano poderosa de tierra de servidumbre. ¿A dónde están las maravillas? ¿Por qué nos ha entregado? Era una pregunta que él se hacía, porque él, ya le digo, en medio de todo lo que pasaba, él zarandeaba el trigo, guardaba el esfuerzo de su labor. No hacía como los otros, dice que iban a las montañas y se hacían cueva para esconderse de los marianitas. Estos venían a millares como langosta, dice la Escritura, y arrasaban con todo. Y claro, hermanos, como no estaba el apoyo ni el respaldo del Señor en ellos, tenían que esconderse, porque no solamente que iban a perder lo que sembraba o lo que estaban criando, sino que aún, hermano, corría el riesgo sus propias vidas. ¿Me entiende? Y decimos: ¿qué momento habrá pasado el pueblo de Israel? Y a pesar de eso, Dios siempre le levantaba alguien que los libertaba, un libertador, y después vemos que progresivamente pasaba un tiempito y de vuelta volvían a hacer lo que no era correcto en los ojos del Señor. ¿Por qué? Por la naturaleza que tenían. Se asustaban cuando, ya le digo, veía que perdían todo, cuando venía mortandad o cuando se los mandó cautivo allá con Nabucodonosor por 70 años, que aún el profeta Jeremías ya se lo había anunciado y ellos no lo creían. Y mirando, hermano, así la historia de esta gente que figura de la iglesia, hoy decimos: ¿y por qué la iglesia, con todo el conocimiento, hermanos amados, se encuentran los hermanos allí con lugares como que se esconden, como temerosos de esto y temerosos de aquello, y que no, si me entrego en las manos del Señor, porque me va a faltar, porque me va a pasar, porque me entiende, y jamás obran en fe cuando se les fue dado la fe? Y a ellos no les había sido dado esa fe. Dios le levantaba a alguien que le creía, y ahí a través de esas personas el Señor les hacía ver que les daba la salida. Hoy en cada uno de nosotros está esa fe bendita que nunca podemos dejar de no mencionarla en cada palabra que podamos traer, porque en base a aferrarnos a esa fe es lo que nos lleva a creer, hermanos amados, en su totalidad todo lo que el Espíritu Santo nos viene hablando. Y si nosotros hacemos énfasis verdaderamente en lo que Él nos habla y nos aferramos a la palabra y le creemos, ahí podemos ver que de ahí sale gente valerosa. Pero no según su naturaleza, le vuelvo a recalcar, eso apártelo, estamos hablando de que ese valor se forma en las personas, hermano, porque no es una pelea física con alguien que se puede poner frente de nosotros, sino que sabemos que son potestades, principados, gobernantes de maldad que operan en las regiones celestes para que la iglesia no alcance lo que tiene que alcanzar. Entonces miramos y decimos: ¿y por qué la iglesia está retenida a pesar de tanto conocimiento? ¿Por qué la iglesia ya no se esparce, hermanos, haciendo la obra final? ¿Por qué la iglesia no está haciendo verdaderamente el trabajo? Por eso es el consejo que Pablo le da a Timoteo. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a ir a Timoteo. Capítulo 2. Verso 1 de la segunda carta. Escuche bien. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál era el consejo para este hombre de Dios que estaba sirviendo la instrucción? Hermano, en sus últimos momentos, el apóstol Pablo: tú, hijo mío, esfuérzate. Tenemos que entender, hermanos amados, que cuando Pablo le habla de este esfuerzo, el verso 3 le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Quiere decir que para que alguien alcance, hermano, perfección, que es lo que siempre mencionamos, es para que nosotros entendamos que nos podemos esforzar en él. Al otro se le dijo a Gedeón: varón esforzado, valiente. Era por lo que él estaba haciendo, de la manera que miraba las cosas y lo que él tenía en su corazón, hermano, de lo que habían oído, lo que le habían contado sus padres, sus antepasados, sabiendo el poderío de Dios y cómo estaban pasando ese momento. Y conocemos cómo le dijo que el Señor estaba con él y le puso ahí una prueba para ver si era realmente el Señor. Ahí le dijo: si eres verdaderamente tú, espera acá. Fue, le hizo un holocausto y ahí empezó a tomar directivas del Señor. Como sabemos nosotros, forma un ejército, prueba ese ejército al punto de que queda un 10% de los que verdaderamente parecía que iban a ir a la guerra, y en todo ese proceso vemos el respaldo y vemos la victoria que Dios le dio al pueblo. Amén. Quiere decir que en la obediencia siempre está la salida. En la obediencia siempre está perfectamente lo que se necesita. Ya sea lo que ha sucedido y lo que hoy suceda dentro de la iglesia. Entonces acá Pablo ya le dice: tú pues, hijo mío. Usa una expresión paternal, una expresión de padre. Vio, un padre ama a su hijo, entonces quiere lo mejor para él. Siempre con cuidado le manda a hacer algo, pero ahí le muestra el respaldo que le va a dar, que no está solo, que puede estar entendiendo que todo lo que le pueda llegar a acontecer, ahí su padre está con él. Amén. Entonces acá le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hoy a nosotros tenemos una exigencia, escuche bien, en la gracia de Jesucristo. Siempre mencionamos que Dios de la carne de ninguno de nosotros toma nada, ni de lo suyo, ni de lo mío, ni de los argumentos, ni de los pensamientos, ni porque nos pongamos bien por algo o nos pongamos mal por algo. No tiene muy en cuenta esas cosas el Señor. Por eso que a veces vio cuando estamos mal, viene todos, un montón, una catarata de situaciones y nos queda la cabeza ahí y parecería que va a explotar, que nos queremos ir, ya no sabemos qué actitud tomar, pero de nada de esas cosas el Señor tiene en cuenta, porque Él nos mira en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Él nos mira en Él, nos mira en Cristo y estamos en Él. Entonces cuando Él va a exigir algo de nosotros, tenemos que entender por qué esta expresión de Pablo hacia Tito, que le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Ese no puedo no cuenta. Amén. ¿Cuántas veces dijimos eso? No puedo. ¿Qué no puedo? Si no te está pidiendo nada en tu naturaleza. Jamás te va a pedir nada en tu naturaleza. Dice: esfuérzate en la gracia. La gracia sabemos que Cristo es obrando en capacidad, hermanos, que cuando alguien la descubre por tener la disposición a entender el consejo, es ahí donde viene verdaderamente la luz para poder hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Ya no somos nosotros, ya no es mi gana, ni mi desgana, ni mi desgano, ni mi manera de mirar las cosas, ni mi parecer. No, todo eso lo separo a un costadito y entiendo que realmente en su gracia, hermano, ahí yo me esfuerzo y alcanzo todo lo que Él dice que soy. Y cuando miramos esto, decimos: qué precioso es poder llegar a entender, hermano, que todo lo tenemos para poder lograrlo.
Allá en la antigüedad buscaba a alguno, en este caso encontró a Gedeón, varón esforzado, y estaba haciendo lo correcto, amén. Cumplió un plan y un propósito con él, amén. Pero acá nosotros vemos que no es con alguien en particular, es con todo lo que hemos creído. ¿Cuánto han creído en el Señor? O sea que es para nosotros, es para la iglesia. ¿Y qué le dice en el verso 2? Escuche esto, estamos acá en Timoteo. Capítulo 2, verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo había caminado con Timoteo de que era bien jovencito, había visto, hermanos, Timoteo era un testigo ocular de todo lo que el apóstol había recibido, de qué manera se conducía, de qué manera amaba la obra, cómo él andaba entre la gente, hermano, enseñando la revelación de Jesucristo que a él le había sido dado. Entonces dice, de lo que de mí oíste, esto encarga a hombres fieles. Encargáselo a hombres fieles, porque son ellos los que van a hacer la obra. Gente ingrata, gente no agradecida por lo que se le enseña, gente que tienen poco, gente que siempre tiene un pero para no hacer y de esa manera se creen que se van a autojustificar cuando el Señor los conoce y sabe que adentro de sus corazones no aprendieron a amar, por eso no hay compromiso, por eso, hermanos amados, nosotros vemos que la enseñanza es para hombres fieles. ¿Por qué? Porque eso van a ser los testigos. ¿Y qué era? Encárgale a hombres fieles, que sean idóneos, o sea, que sean gente que se prepare, que haya aprendido, no que repita la escritura, que haya aprendido. ¿Para qué? Para que entiendan que tienen la capacidad para enseñar también a otro. Así es la extensión del reino, así es la extensión de esta vida que hemos abrazado. Siempre hablamos del evangelio como una vida, no se olvide jamás de eso. Es una vida que tenemos que aprender a vivirla nosotros. Y usted me puede decir, sí, yo fui trasladado, amén, todo eso sucedió en una posición. Pero la pregunta es, en mi diario andar, ¿yo vivo la vida del reino o vivo la mía? ¿O vivo la mía natural conforme a mi razonamiento? Y nosotros vemos que ya se sale del orden, porque el orden es, hermano, encontrar gente que sean testigos y que verdaderamente quieran testificar de Cristo. ¿Quién es el que testifica de Cristo? El que tiene experiencia con Él. El que sabe que realmente ha aprendido cosas. Entonces, ¿cómo va a poder estar callado? ¿Cómo va a poder estar callado cuando sabe que la gente adentro tiene un soplo de vida? Que si se muere en comunión con su Creador, vuelve a la presencia de su Creador. Pero si se muere en pecado, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces lo hemos explicado? ¿Cuántas veces lo dijimos? Pero la pregunta es, ¿qué sentimos cuando entendemos que nosotros podemos hacer que alguien que se va a caer al infierno pueda pasar una eternidad con Cristo? Y decimos que somos los mediadores, hoy como lo fue Cristo con el Padre, hoy somos nosotros, hermanos amados, con Él. Los únicos mediadores que van a hacer el trabajo final para llevar gente a las moradas eternas es la iglesia. Entonces nos miramos y decimos, encarga hombres fieles, porque este trabajo lo va a hacer gente fiel. Pero Él nos instruye a todos de la misma manera, a todos nos dio la misma capacidad, a todos nos dio la fe, a todos tenemos la misma oportunidad de alcanzarlo. Después nos podemos poner mal o creer o no creer lo que oímos. Pero Dios sabe, hermanos amados, el que ha oído. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. Oiga, porque mire que nadie se va a escapar, porque estamos amontonando un conocimiento, hermanos, pero ¿para qué? ¿Para que nos venga juicio? No, para que seamos fieles, idóneos para enseñar a otros. Es una honra que la iglesia no está interpretando en su mayoría. Entonces, ¿qué le dice a él? Para que él llegara a entender esto, él iba a pasar un proceso. ¿Y qué le dice? Tú pues sufre penalidades, pero como un buen soldado.
¿Entiende? Quiere decir que alguien que llegue a alcanzar esa capacidad va a tener que pasar situaciones, va a tener que pasar lucha, va a tener que pasar problemas, va a tener que pasar perfección, que en el 90%, o no sé si me quedo corto, de la iglesia son que no quieren pasar eso. Quieren estar, quieren recibir la bendición, la salud, el trabajo, el sustento. Él te lo da. Entonces se aferran de eso. Yo estoy bien, el Señor. No, ¿sabe qué dice la Escritura? Hermanos, que aunque nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Él prometió que no nos iba a faltar el sustento y el abrigo, que no nos iba a faltar la sanidad, que no nos iba a faltar. Son beneficios, que eso no se conquista por la fidelidad de alguien en lo personal. Es porque Él lo ha establecido de esa manera. ¿Sabe cuánta gente vio? Bueno, yo voy, vengo, no sirvo, no hago, pero en lo mío sí que tengo una preocupación. Si tengo, no sé, que hacer algo que me va a dejar algo que me beneficie, que me ayude para mi sustento, ahí salgo corriendo y lo hago. Pero cuando tengo que hacer las cosas para el Señor, tú no quieres sufrir penalidades, entonces no vas a poder ser un buen soldado del Señor. Esto para aquellos que quieren ser esforzados y valientes. Esto es para aquellos que verdaderamente entienden que tienen un llamado y que no pueden eludir a la responsabilidad. Pablo dijo: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si no, la misión te fue encomendada. Y usted me puede decir a mí: pero yo no soy ni esto, ni aquello, ni esto otro. La misión te fue encomendada. ¿Por qué me dice eso? Porque Dios te está haciendo oír una palabra diferente. Y si no quieres entenderlo, el Señor sabe humillar a los que andan con soberbia. Porque quiere que seas un varón, una mujer de Dios, esforzada y valiente. En tu carne, olvídate, no lo vas a hacer nunca. Pero en la gracia del Señor, hijo mío, esfuérzate. Como diciendo: vos sabés que lo que yo te estoy aconsejando es algo para tu vida, que te va a traer beneficio. Jamás un padre le va a aconsejar algo malo que vaya en contra, hermanos amados, de algo que le pueda traer un bien a su amado hijo. ¿Cuánto más nuestro Señor? ¿Cuánto más entender que todo lo que nos habla es para nuestro beneficio? Es para ser perfeccionados, es para que no nos quedemos afuera de este glorioso privilegio de servirle. No se está entendiendo, no se está entendiendo. Por eso la iglesia está muy quieta, está, hermanos amados, reposando, muy tranquila, cuando la necesidad de, hermanos, de todo lo que hoy se ve en esta humanidad, podemos decir cómo pasa a pasos agigantados. Estaba escuchando, vio que ahí en TikTok pasan las mini prédicas así de Gigi Ávila, y estaba escuchando un testimonio de cuando él hace años atrás, no sé, como 30 años atrás, salió el testimonio de la hermana Bernarda. Muchos se deben acordar, hermanos, cuando tuvo la experiencia que ella cuenta, que fue al cielo, que fue al infierno y todas esas cosas, y decía ahí, en esa experiencia que tuvo, que se le dio a entender de que el Señor tenía un mensaje que ella tenía que darle al hermano Gigi, como decía ella. Pero después quedó ahí, yo nunca escuché supuestamente ese mensaje. Y en esto que le cuento, estaba mirando y ahí estaba Gigi Ávila predicando en una campaña, y él estaba testificando lo que la hermana le fue y le dijo a él. Dice que se encontraron en Nueva York en el tiempo, y que fue y le dijo que no diga que venía pronto, sino que venía ya. Vio que después empezó a decir que el Señor viene ya, y bueno, cambió el mensaje. Y dice que cuando tuvo esa experiencia, dice que el Señor le volvió a darle la experiencia a la hermana, y que vio una multitud de gente en el infierno. Pero era mucho más de lo que ella había visto en su primera experiencia. Dice que había tanta multitud de gente, y que ella estaba ahí, y que el Señor le decía: esto es por causa de que mi pueblo no habla mi palabra. Que era mucha gente que progresivamente caía. Y eso ahí me agarró una cosa cuando escuché eso, y era por el hecho de cómo está la iglesia. Y yo decía: sí, Señor, es verdad. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros miraríamos a cada persona como un alma que está corriendo el riesgo de perderse? Y dice que vio multitudes de personas quemándose.
¿Y cuál era lo que el Señor le expresó? Mi pueblo no está anunciando mi palabra. Hermano, es un tiempo de prepararse, no nos vamos a cansar de decirlo. Capaz que algunos hasta, no sé, como diciendo, siempre me dicen lo mismo. Sí, sí, porque es lo que tenemos que hacer. Sí, porque es lo que va a pasar. Por eso que Pablo le encarga a su hijo amado, hermano, que sea gente idónea. Lo que has visto y has oído, y esto testifica, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Siempre Dios ha encontrado esa gente. Lo ha encontrado en la antigüedad, lo vemos en Josué, lo vemos en Gedeón, que son los dos ejemplos. Hay muchos más en el Antiguo Testamento, gente que se ha puesto en sus manos, profetas y gente de Dios que ha pasado tantas cosas. Encontró, lo ha encontrado. En este tiempo hay un remanente escogido por gracia, lo va a encontrar, va a ver si no va a ser así. ¿Cuántos lo creen? Sí, 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 hermano, sí que va a ser así. Sí, porque estamos en el escenario de este mundo. Siempre he encontrado lo suyo. Siempre he encontrado gente que, hermano, por un tiempo pudo estar medio torcido, medio desganado, medio incrédulo, medio de la manera que lo hayan querido mirar. Pero el Señor empezó una buena obra. Tenemos que entender que si abrimos el corazón y una buena disposición, de hoy en más podemos cambiar muchas cosas que son las que nos están privando ser gente forzada y valiente. Y cuando me pasan las cosas, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Eso es parte de que abrazaste una vida diferente, que tengo un plan con tu vida, por eso te tiene que pasar esto. Ármese de la idea que es necesario que le pasen esas cosas. Al no permitirle a Dios que le pase cosa alguna, yo, mi casita, mi comidita, mi camita, hermanos amados, y eso quiere decir que están intacto en su naturaleza, pero eso no es lo que a Dios le agrada. No busque conformarse usted en algo que decir, sí, está todo bien, pero yo tengo mi vida, acá no se mete nadie, como siempre decimos, en cuanto a perfección, entonces no va a poder ser un buen soldado, porque jamás sufre una penalidad, y cuando le pasa algo ya tienen más ganas de irse que quedarse. Entonces Dios no puede contar con esa gente, pero le concedió el oír la palabra, el que crea, le metió el Espíritu Santo adentro, le dio la fe, le dio la luz de la palabra, puede doblar sus rodillas y orar delante del Padre y todas esas cosas, y parece que a nadie se le mueve nada. ¿Por qué? Porque ya le digo, si no hay un esfuerzo en la gracia, Dios no le abre el entendimiento para ver, en primer punto, en la situación que se encuentran. Y segundo, mucho menos van a interpretar la necesidad que tiene el de allá afuera. ¿Por qué? Porque están descuidando aún, hermanos amados, el trato de Dios y la perfección en su vida. ¿Entiendes? Muchos tienen los hogares destruidos. Entonces decir, no pueden ni con ellos mismos. ¿Qué le puede importar si el que vive al lado se va a morir y se va al infierno? ¿Vio? Decimos, se murió. Ah, se murió. Ya es natural. Que lo sea para el mundo, que están muertos en delitos y pecados, una cosa. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo, que no se le mueva nada. Entonces miramos, como decíamos ayer, el Señor está dejando caminar a mucha gente, pero no se dan cuenta que al final van a ser acorralados a un lugar donde van a manifestarse, tanto si obedecieron y si no lo hicieron. El trato es con Él. Amén. No obedecemos porque, ay, me va a pasar algo. No, no, por amor. Por amor. El que no ama no siente nada. Le da lo mismo estar que no estar. Usted si ama a alguien, vaya y no lo vea más, no le hable más, no lo salude más o que no lo vea más. ¿Cómo se siente? Si lo ama realmente. Seguro que no se va a sentir bien. Ahora, si no ama ni siquiera aún al que tiene al lado o a la que tiene al lado, la pregunta es, ¿qué voy a preocuparme por el perdido? Lo hago, voy, vengo, y él sabe quién hace las cosas como algo metódico o aquel que verdaderamente lo hace porque aprendió a amar. ¿Entiendes? Tanto una cosa como la otra va a ser bien visible. Va a ser visible porque Él pone todo en luz. Siempre decimos esto. Por eso tenemos que entender por qué Pablo le decía acá en el verso 4: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos dicen amén?
ninguno que milita. O sea, alguien que milita es alguien que transita, hermanos amados, bajo un régimen de ley o en alguna fuerza de este mundo. ¿Vio? Milita, un militar trabaja, lo pueden enviar a un lugar, a otro, está ahí militando. Le van dando jerarquías conforme el tiempo y conforme a su labor, hermanos amados. Y si esto tiene este orden en cuanto a lo que es fuerzas de este mundo, ¿cuánto más aquellos que militan, hermanos amados, en esta vida? El fin es, hermanos, ser un buen soldado. ¿Cómo alguien, en resumen, saca a ser alguien bueno en cuanto a las manos del Señor? Es simple, alguien que obedece. ¿Entiende? No hay otra cosa. Ahora, alguien que desobedece no le podemos decir que es un buen soldado. Usted fíjese que en el tiempo de los militares, cuando se hacía la colimba, alguien desobedecía y ya lo encarcelaba, no le daban franco, lo hacían bailar así, ese ejercicio, lo hacían arrastrarse ahí por medio de los yuyos, el barro, no sé, a la madrugada y cuántas cosas. ¿Por qué? Porque no obedecía, porque infringía la ley o eran esos medio retobados que le faltaba el respeto a sus superiores y a cuánta gente o por ahí se le daba más tiempo o hacían algo indebido y lo metían preso y se pasaba un montón de cosas por su rebeldía. Pero acá nosotros vemos que un buen soldado es el que sufre penalidades. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de perfección. En el sufrimiento, hermanos, se saca en resumen la buena disposición y cómo el Señor va llevando a la iglesia. Entonces, después de sufrir esas penalidades que en Él, hermanos, las podemos resistir porque le creemos a Él, y si nos lleva a estar afligidos, oramos y clamamos y le pedimos, pero siempre con el fin de entender que esto me es necesario. Es necesario que esto me acontezca, es necesario que me pasen estas cosas porque yo quiero ser un buen cristiano, quiero ser un soldado valiente, quiero escuchar la voz como la escuchó Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso es lo que más Dios quisiera oír de todos nosotros, pero está la capacidad, está la capacidad, está el tiempo de alcanzarlo, está el tiempo de alcanzarlo. La pregunta es, ¿quién se quiere esforzar en su gracia? ¿Quién quiere verdaderamente decir, Señor, yo tengo que lograrlo? Si hubo gente que me muestra su palabra que lo ha alcanzado con menor capacidad porque Gedeón no tenía el Espíritu Santo, pero usted que está ahí sentado tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces significa que todos podemos ser gente de valor, hacer su obra, transmitir su palabra, orar por aquel que está perdido, por aquel que está enfermo, interceder por los vecinos, interceder aún por nuestros propios familiares, movernos de una manera recta, estar unidos a mis hermanos, porque es la vida que a Dios le agrada. Entonces no cuestiono nada, me meto de lleno, me entrego totalmente a una vida diferente, porque el Señor me ha llamado y yo lo creo. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo. No me voy a enredar en los negocios de la vida, porque esto no me va a traer ningún provecho. Solamente miro a aquel que es el autor y el consumador de la fe. Ese es mi amado, ese es su amado, ese es el que está dentro suyo y le anima en este mediodía. Varón esforzado y valiente es lo que él está buscando en estos tiempos decisivos para que la iglesia crezca, prospere y se dé a manifestar en este mundo. Hace falta valientes que vayan a los faraones que tienen oprimido al pueblo y le digan firmemente: deja salir a mi pueblo. ¡Aleluya! De esa gente está buscando el Señor. ¿Será que la va a encontrar entre nosotros? ¿Será que verdaderamente va a encontrar gente valerosa delante de Él? Pero para eso va a tener que sufrir penalidades. ¿Pero para qué? Para que sea un buen soldado de Jesucristo. ¡A su nombre! Para eso, hermano. Para eso simplemente.
para que nosotros entendamos el formato de vida que nos está llevando. No esté con los brazos bajos. Es un momento, hermanos, de hablar de victoria, de creer. No esté ahí, hermano, enredado en cosas que no le sirven y después estar ahí calladito como uno más. No, porque él no puede ser burlado. Se lo dijimos 1000 veces. De esa manera jamás va a alcanzar nada. Acá tiene que luchar legítimamente, tiene que ser esforzado de verdad, no delante del pastor ni delante de nadie. Mi trato es con Él. Él es el que me mira por dentro y por fuera. Y gloria a Dios que esto es así. Eso es lo que trae fortaleza, que Él es justo y siempre ha sacado a luz todo lo que es como lo que no es también. En todos, hermanos amados. Por eso dice que el justo vive por la fe. Y eso lo hemos hablado tantas veces. Pero ahora entendemos que no es por lo que veo, por lo que siento, ni por lo que me hacen. Yo ando conforme lo que me lleva a creer todo lo que es de Cristo. Entonces ahí donde se ve verdaderamente los resultados en las vidas espirituales. Así que, hermanos, yo les aliento, les insto en el Señor, vamos a ser valientes, no seamos cobardes, no tenemos por qué serlo. Porque nosotros vemos bíblicamente en qué situación y a dónde va a ir toda esa gente que han obrado en cobardía. Pero me parece, están como niñitos que hay que convencerlos. ¿De qué? ¿De qué? Si hay alguna duda, ¿no dice su palabra que el pueblo debe preguntarle a su Dios? Es tan mala, hermano, la relación que tienen con Dios que prefieren quejarse, pero no hacer lo que dice la Escritura. Nos dice al que duda convencerlo. Te hablamos, y si no te entra en razón, la pregunta es doblar tu rodilla y preguntarle a Dios si es correcto realmente. Ahora no querés hacerlo, porque si Él te confirma que es correcto y seguís en la misma situación, después, ¿qué excusa va a tener? ¿Entiendes? O sea, acá no hay excusa. Las cosas son abiertas, son transparentes. ¿Cuántas veces nos hemos ofrecido ayudar a aquellos que tienen alguna duda o no saben algo? Nadie se arrima a preguntar. La pregunta es ¿por qué? ¿Creen que saben todo? ¿Menosprecian lo que Dios ha dado para edificarlo? ¿O no quieren enterarse en la situación que están? Porque viene y después esto es así. Tenés que ordenar esto y aquello. Y después pasan los días, no se hace y ahí sí te metes en peor situación. Tiene que entender que mientras más cosas usted aprenda, y si no las practica, bien no le puede ir. Y hay gente que ha pasado tanto tiempo que después, como siempre decimos, son a los que más le cuesta. Porque ya el diablo encontró el lugar de en qué manera engañarlos. Y cada vez que quieren levantar un poquito la cabeza, le hace un poquito de ruido. Y los buenos, a vos quédate ahí. Como un chico, vio que empieza a joder, le pega un segundo. A vos, así como que es algo insignificante. ¡Qué tristeza! Hermanos, de que queramos levantar la cabeza y después viene ahí el desánimo, el esto, el otro, y cuando te descuidas pasaron 2 o 3 días y están iguales. Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento pleno, le dijo Pablo a Tito. Siempre están buscando el aprender y quieren saber y oyen. El secreto está tener experiencia de lo que oís. Amén, guárdese eso en su corazón y va a haber resultado. Si no, ya le digo, oidores olvidadizos. ¿Cuántas veces mencionamos todo eso? Pero el fin es hermano, de entender de que Dios hoy, esforzándonos en la gracia, Él no es solamente a uno, sino tiene que encontrar una iglesia que sea verdaderamente esforzada y valiente. Y de esa manera va a caer toda la bendición que Dios ya ha preparado para que salgan a hacer su obra. Esto estamos hablando de dones, de ministerio y de gente que verdaderamente le diga sí al Señor, aquí adentro y allá afuera también. Y de ahí se van a ver resultados gloriosos, de ahí se viene el mover de la iglesia en el tiempo final. ¿Y cómo no nos va a llenar de su espíritu? Mucho más todavía. El Espíritu está dentro y nosotros queremos que Él llene de esa bendición. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con gente cobarde? Seguro que no. Pero aquellos que se han esforzado y valientes, prepárense porque una gran bendición viene. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias
Una vez más en tu amor y tu misericordia.